Deciros que en esta nueva etapa del instituto pues estamos realmente muy ilusionados en poner en práctica el diálogo de saberes, que es algo que hablamos mucho en el instituto, de poner en diálogo los distintos saberes, y también una palabra muy importante para el instituto, que es la transdisciplinaridad. Es decir, realmente pensamos que es un elemento esencial para el análisis, para la generación de conocimiento, para la formulación de propuestas, para analizar los retos globales, los retos locales, desde una perspectiva de derechos humanos, porque somos un instituto de derechos humanos. Y bueno, en este noveno seminario, porque este seminario se hace en el marco de relación que tiene la Fundación Cultura de Paz y el Instituto de Mospaz con el Gobierno vasco y con el actual Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, pues agradecemos enormemente la presencia de José Antonio Rodríguez Ram, que es viceconsejero de Derechos Humanos, Memoria y Cooperación del Gobierno vasco, y la presencia de Mónica Hernando, que es la directora de Derechos Humanos, Víctima y Diversidad del Gobierno vasco. Y bueno, pues también una gran aliada desde hace muchísimos años, incluso antes de que estuviera en el Gobierno. Y bueno, en estos 9 años, pues decía que es el noveno, bueno, damos la bienvenida a los que se están incorporando, a Sergio y a Carlos, que está aquí. Cuidado con él. Buenos días, Carlos. En estos 9 años, empezamos con estos seminarios en el 2014, pues hemos abordado temáticas muy diversas, ¿no? muy variadas, ¿no? Relacionadas pues, con el momento, con el contexto, con la dimensión local y con la dimensión internacional. Por refrescar algunos, ¿no? En el 2014, y para que veáis el cambio, porque lo que hemos visto es que lo de mirar atrás te da también una perspectiva de dónde estamos ahora y qué ha cambiado, ¿no? Entonces, pues en el 2014 estábamos con derribando murallas, construyendo puentes por un futuro de paz en el País Vasco. O sea, era un tema que nos interpelaba muchísimo, ¿no? En el 2015, la normalización de la convivencia en el País Vasco. En el 2016, los municipios como espacio de paz y convivencia. En el 2017, el ODS 16, ya pasamos más a los temas más internacionales, promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas, la implementación de la Agenda 2030. En el 2018, Derechos Humanos y Cultura de Paz, en el 70 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos. Y además hicimos un seminario con cátedras UNESCO. En el 2019 hicimos el primer congreso del Instituto de Mospaz. Y en el 2020, Derechos Humanos y Emergencias Globales, tuvimos la COVID y no podíamos dejarlo fuera, cómo se vive la COVID desde la perspectiva de los derechos humanos. Y en el 2021, Derechos Humanos, Convivencia y Gestión Positiva de la Diversidad. Y este año, pues volvemos más a lo internacional, estamos en un cambio de época. Una de las preguntas que vamos a intentar responder, ¿qué es lo que han cambiado en estos 15 años? ¿Qué escenarios de futuro se dibujan? Pues van a ser algunas de las cuestiones que vamos a abordar. Pero antes de entrar de lleno en la materia, pues quería pasar la palabra a José Antonio Rodríguez Ram, pues bueno, pues para que nos dé la bienvenida y para que, digamos, pues pueda inaugurar este seminario. Adelante, José Antonio. Bueno, Egunon, buenos días. La verdad es que hablo en nombre de Mónica, la directora de Derechos Humanos, Víctimas y Diversidad, y en el mío propio, como decía Manuela, como viceconsejero de Derechos Humanos, Memoria y Cooperación del Gobierno vasco. De verdad que es un verdadero placer estar en este foro, diría que un placer institucional, pero también un placer personal, y estar rodeado de colegas, de amigos, de personas a las que uno admira. Y bueno, pues desde ahí el agradecimiento sincero, ¿no? Estoy haciendo una cosa que no he hecho nunca, Mónica lo sabe. Pues cuando a uno le toca abrir unas jornadas o clausurar, yo siempre lo he llevado escrito, siempre, y lo leo. Siempre he pensado, decía, bueno, por lo menos quien te escucha dirá, ha leído, pero bueno, igual ha dicho alguna idea
con la que uno se queda, ¿no? Pues hoy no lo hago así porque considero que estoy en casa, pero me estoy arrepintiendo de no haberlo hecho, ¿no? Decía agradecer de verdad porque nos dais una oportunidad de aprender. Los responsables institucionales vivimos demasiado en la acción, vivimos demasiado en la inmediatez, vivimos demasiado en la urgencia. Decía antes a una compañera de la universidad, de mis tiempos de la universidad, que uno siempre dice, bueno, si hay buenas ideas, si hay dinero, bueno, pues ya estamos en disposición de poder hacer, ¿no? Y bueno, la administración no se da cuenta que es buenas ideas, dinero y también un procedimiento que a veces esteriliza esas buenas ideas. Pero independientemente de eso, decía que vivimos instalados en la acción, en la urgencia, y se echa en falta eso que es lo que decía Manuela, ese diálogo de saberes, se echa en falta la reflexión. Es decir, cuando se dice lo urgente y lo importante, es verdad, nos dedicamos demasiado a lo urgente, a la acción, y nos dedicamos demasiado poco a eso que no sé si previo o que debe interactuar con la acción, que es la reflexión. Y estamos en el mejor de los foros, diría yo me vais a perdonar, vengo de una universidad de la Iglesia, entonces voy a decir el templo. Estamos en el templo de la reflexión y en el templo del diálogo de saberes. Yo siempre he defendido que creo que la misión genuina de la universidad es esta, es promover ese diálogo de saberes, es promover la reflexión, el debate, un debate libre, abierto, propositivo, constructivo. Esa es la misión de la universidad que a veces a la universidad también se le olvida, ¿no? Entonces, me congratula mucho este foro y sobre todo también por el propósito, ¿no? No es, a veces hay una imagen de la universidad que seguramente en su tiempo se la ganó de torre de marfil, de burbuja de cristal, no, es decir, promover, como digo, la reflexión, el debate, ese diálogo de saberes con un objetivo que es la transformación social, con un objetivo que debe ser, como nos ponía en el programa, avanzar en lo que es democracia, cultura de paz y derechos humanos, con un objetivo, en definitiva, de incidencia. Desde la perspectiva de los derechos humanos, solemos decir que seguramente hoy no se aprobaría la Declaración Universal, ¿no? El año que viene tenemos los 75 años que hoy no se aprobaría, independientemente de que tenemos una Agenda 2030 como plan global para la acción en relación a las personas y el planeta. Los derechos humanos en riesgo y en amenaza de involución. Derechos humanos que debemos seguir recordando que son un corpus indivisible, es decir, que son universales y son de todos y para todos o no son derechos. Y derechos humanos que debemos seguir recordando también, y especialmente en esta coyuntura de riesgo, de amenaza y de involución, que son una conquista, que no es un bien dado, sino que son una conquista que hoy más que nunca exige pues, compromisos activos y exige eso que en el documento se llama acción colectiva. Reforzar esos compromisos que son institucionales y personales, compromisos que son globales y locales, y compromisos que deben tener un reflejo normativo y un reflejo también de corresponsabilidad. En el propio documento nos pone cambio de actitud, empoderar, movilizar. Esa es uno de lo que nos debe interpelar, es decir, cómo movilizar, cómo empoderar para activar esos compromisos en una coyuntura tan crítica como la de hoy. Acabo como empezaba, agradeciéndoles de verdad esta oportunidad de aprender. Estamos en una mesa rectangular con gente por detrás, pero creo que hoy aquí hay un triángulo virtuoso que reúne a la academia, que reúne a entidades de la sociedad civil y que reúne a instituciones. Creo que es la mejor manera de afrontar ese reto de movilizar esos compromisos. Bueno, en nombre de Mónica y en el de los dos, en nombre del gobierno al que representamos, pues de verdad muchas gracias por el foro. Gracias, José Antonio. Te paso el micrófono.
Bueno, como ha dicho Josean, el viceconsejero él ha dicho lo que yo diría y mucho mejor, ¿no? Simplemente reiterar el agradecimiento por el espacio. Manuela me ha hecho recordar 9 años ya. Yo creo que llevo 9 años viniendo y encontrándonos con muchas y muchos de los que estáis aquí y otras caras nuevas. Y cuando Manuela también ha hecho ese repaso temático, ¿no?, del seminario, podría ser, si tuviera, que no es el caso y no lo vamos a hacer, pero si tuviéramos que explicar cuál ha sido la evolución de las políticas vascas en materia de convivencia y derechos humanos, paz y diversidad en estos 10 años y medio que llevo yo en el Gobierno, irían de la mano de esa evolución de temáticas que se han abordado en este seminario, ¿no? Y así lo hemos hecho, entiendo que conscientemente, pero que cuando lo ves así y lo escuchas, te das cuenta de que, bueno, que somos coherentes y que no lo estamos, que la selección de los temas son súper apropiados. La selección del tema de este seminario lo es, más cuando el próximo año se cumple el 75 aniversario de la Declaración, como ha dicho también Josean, y estamos en un momento complicado a nivel internacional. Se explica perfectamente en el documento de contexto del seminario y para nosotros, como decía Josean, el buscar estos espacios de reflexión no siempre es fácil. Cuando dices, ¿vais a estar los dos todo el día en el...? Sí, claro, porque es cuando podemos realmente pensar y porque luego el día a día nos come, ¿no? Y pensar además con personas que tenéis esa sabiduría y esa capacidad de aportarnos para que luego nos lo llevemos allí. Y luego también añadir a eso no solo la calidad de lo que escuchamos, sino también nos da la oportunidad de salir del choco, ¿no?, de lo local. En Euskadi, bueno, pues tenemos el contexto que tenemos, como en todos los contextos, es el contexto particular, y poder debatir sobre estos temas quitando la carga de estar en Euskadi. La carga lo digo en sentido positivo, pero bueno, en Euskadi está todo marcado, sabemos quién es quién y sin embargo aquí como que abrimos la mirada, abrimos el objetivo y podemos escuchar bueno, abiertamente, ¿no?, y con la mirada muy abierta y el corazón también muy abierto a lo que se nos puede aportar desde fuera de Euskadi, ¿no?, que nos parece también fundamental, porque si hablamos de derechos humanos hablamos a nivel global, y salir de Euskadi también para debatir sobre estos temas nos parece fundamental. Bueno, añadir, al final no iba a hablar y sí que he hablado, pero bueno, agradecer el espacio y estoy segura de que bueno, que nos llevaremos como siempre muchos aportes y buenos aportes. Muy bien, muchas gracias, Mónica, porque durante estos 9 años hemos aprendido muchas cosas del País Vasco y yo os quería agradecer. Tú sabes las relaciones que hace ya muchos años, cuando estaba en UNESCO, tuve con Jonan Fernández y con Ardanza y con Ibarreche. El País Vasco en estos momentos yo creo que lo tenemos que tener todos como un país que ha sido capaz de, sin violencia, porque la ha reprimido de una manera total y se ha declarado que no era el camino, pero ha sabido también mantener unos principios, unas maneras de pensar. Y esto es lo que tenemos todos que tener siempre presente, que cada uno sea como cree que debe ser, pero nunca por la violencia. Esto es lo que yo creo que es más importante y por eso me gusta siempre añadir cuando hablamos de cultura de paz y no violencia, porque la violencia es execrable, la violencia es la que hace que las cosas que podrían ser solución dejen de serlo. Yo creo que en estos últimos años el gobierno vasco ha ido evolucionando de tal manera que hoy tenemos aquí a representantes para la convivencia, para fortalecer los vínculos entre los miembros del País Vasco y los habitantes del País Vasco, piensen como piensen y piensen lo que ellos consideren que es mejor para el futuro de su país, siempre dentro
de un contexto democrático y de no violencia. Por eso creo que también nosotros nos estamos beneficiando de esta relación que durante todos estos años que Manuela Mesa nos ha reseñado desde el año 14 y desde muy antes, porque ya te digo que tuve la ocasión de participar en esta preparación de esta nueva mentalidad que es tan importante en el País Vasco. Después también quiero destacar de una cosa de las que ha dicho el viceconsejero, que es muy importante, sobre el papel de las universidades. El papel de las universidades. Mira, aquí tenemos a una persona que es Carlos Jiménez. Nos ha demostrado muy bien en su propia actividad qué es el papel, qué es lo que debe hacer una universidad. Y yo estoy muy preocupado en estos momentos porque veo que hay una delegación de competencias que deberían ser del Estado exclusivamente, porque son cosas muy importantes, y que se está dando un gran giro hacia la formación en universidades privadas, a veces sin saber exactamente si son del nivel y de las características que deben tener. Yo no soy partidario de unos u otros, lo que soy partidario es una cosa: la educación superior, que esto es una universidad. La universidad es educación superior. Esto es lo que tenemos que mantener. Y no puede ser que se estén creando universidades aquí a manta solo porque hay iniciativas de tipo empresarial, etc. Ojo, porque precisamente lo que puede dar relieve y características importantes a una universidad, a una educación superior, es el ser libres y responsables. Libres y responsables es la definición que da la UNESCO. Y es que aquí estamos continuamente confundiendo la misión de la universidad, porque, lo digo con toda sinceridad, se confunde por instituciones que no son universitarias, sino que son económicas, como la OECD, y nos hacen unos informes sobre la universidad. Esto es capacitación, es muy distinto. Cuando te dicen estos niños españoles tienen que saber más inglés o más geometría o más informática, perdóneme, todo esto que usted acaba de decir, todo, idiomas, tal, todo esto es capacitación, no es educación. Educación, además lo dijo muy bien el que presidió en aquel momento la Institución Libre de Enseñanza en España. ¿Cuánto tenemos a veces que revisar lo que han hecho estas instituciones? Pues don Francisco Giner de los Ríos decía: educación es dirigir la propia vida. Pues esto es lo que tenemos que pensar, dirigir la propia vida siendo libres y responsables. ¿Qué es lo que hoy necesitamos a escala local, a escala nacional y a escala mundial? Gente libre y responsable. Gente libre y responsable. Libre realmente y responsable. Y al ser responsable se ocuparán del medio ambiente. Al ser responsables se ocuparán de que haya una compensación inmediata a los más vulnerables y a los más pobres. Esto está claro. Pero para esto hay que seguir sabiendo muy bien qué es educación y qué es educación superior, educación universitaria. Y me ha encantado, por eso, la intervención del viceconsejero. Y nos he dicho, el papel de las universidades no es solo sacar títulos y hacer másters y tal, no. El papel de las universidades es dirigir intelectualmente, que para eso están y son libres y responsables a nivel superior, a los demás. O sea que yo creo que hoy tenemos un gran papel a desarrollar, que tenemos que fortalecer. Esto es también, aquí está nuestro director del instituto, Javier. Todos son ejemplos de personas que en su vida han elegido a la universidad para formar a personas libres y democráticas y capaces de ser incentivos para la esperanza, que esta es otra cosa que yo creo que no debemos perder nunca. En estos momentos es muy difícil. Pero si uno mira hacia el País Vasco y dice, hombre, pues mira, parece ser que aquello que decían que era absolutamente utópico, pues se puede llevar a la realidad. Pues vamos a ver si también lo logramos en el caso de la educación superior, con institutos como el Instituto de Mospaz y todos los que forman parte de él. Yo quería únicamente decir unas palabras sobre, pone aquí que el bloque primero, el que se va a hacer ahora para empezar, es cambios en el contexto internacional que explican el presente.
deciros de manera muy rápida que, a mi modo de ver, ha habido dos momentos en los últimos años, en las últimas décadas, dos momentos que han influido muchísimo en la situación presente. Uno de estos momentos es el 10 de octubre del año 1986, en que un insólito presidente de la Unión Soviética, llamado Mikhail Sergeyevich Gorbachev, que sustituye a una serie de señores que tenían un nombre tremendo, Chernenko, Andropov, Brezhnev, pues sustituye y llega el señor Gorbachev y tiene una entrevista en Reykjavik, a petición de él, en Reykjavik con el presidente Reagan. Hasta aquel momento, si miramos qué es lo que pasó en el mundo entero después del final de la Segunda Guerra Mundial, había sido una contienda entre dos superpotencias. Todo se producía a la sombra de la carrera armamentística entre los Estados Unidos de Norteamérica y la Unión Soviética. Todo se producía. Bueno, pues la visita esta tiene mucha importancia porque es cuando Gorbachev le anuncia al presidente Reagan que en muy pocos meses se derribarán el muro de Berlín, se facilitará la reunificación alemana, que la Unión Soviética se convertirá en una Commonwealth of Independent States, en una comunidad de estados independientes, y él lo que va a pedirle y lo que le dice, yo lo único que pienso es qué barbaridad que el mundo esté sometido a un accidente nuclear. Yo ya no digo que ni usted ni yo vayamos a apretar el botón rojo, lo que digo es que puede haber pues un terremoto de allí donde están las ojivas nucleares, puede haber un disparate, puede haber una confrontación, puede haber un acto de locura. Dice, yo lo que le vengo a decir en nombre de todos los niños del mundo, que eliminemos las ojivas nucleares. Y entonces es cuando se inicia durante este día la reducción de las ojivas nucleares. Se ve muy bien porque disminuyen el 70%. Pero al llegar al 30%, Reagan dice que por razones de seguridad global Estados Unidos de Norteamérica ya no puede reducir más. Gorbachev le pide que consulte a la cúpula militar, lo hace durante aquella noche y al día siguiente insiste en que los Estados Unidos no pueden reducir más las ojivas nucleares, y es cuando Gorbachev le dice al presidente Reagan lo mismo que había dicho el presidente Eisenhower, el ilustre antecesor, cuando cede el poder al presidente Kennedy en el año 1961. Hay un momento que tenemos que tener muy presente, deber de memoria, porque es cuando Eisenhower reconoce que el complejo bélico industrial de los Estados Unidos tiene un poder que impide muchas veces que el propio presidente ejerza su función. Y cuando Kennedy ya jura como presidente, le dice, ya es usted la persona más poderosa de la Tierra, excepción hecha del complejo bélico industrial de los Estados Unidos. Bueno, pues yo creo que este, como digo, es un momento muy importante porque es cuando, primero, la posibilidad de eliminar esta espada de Damocles terrible que hoy tenemos de la guerra nuclear no se alcanza. Y, sobre todo, es cuando Reagan, después de esta reunión, crea el G6. Después de aquel momento, después de los días 10 y 11 de octubre del año 86, por tanto, la humanidad ya ha estado sometida a un nuevo poder, que es el poder plutocrático, supremacista, neoliberal de los G6, G7, G8, G20. Todos, decía el profesor Juan Antonio Carrillo Salcedo, se resumen en el G1, que es el que manda. Bueno, pues hemos estado sometidos a la política ordenada siempre por este gran grupo de poder que todos esperábamos, y lo digo con toda sinceridad, que al crecer Europa disminuiría el poder de
este G7, G8 de este supremacismo, que es absurdo, es que tenemos que tener en cuenta, y vuelvo a repetir, deber de memoria, que, y esto no es una culpar a los Estados Unidos de todo, pero es decir, ha habido imperios. El imperio romano, el imperio español, el imperio francés. Pensar lo que pasaba con África durante el imperio francés, el imperio del Reino Unido, y ahora estamos ante el otro imperio. Y por tanto hay que saberlo, aceptarlo, pero al mismo tiempo decir, hombre, podríamos también tener otro tipo de reacciones, que es las que yo esperaba que tuviera Europa. Por ejemplo, en el año 1989 se acepta la propuesta de él, que era Jim Grant, que era el presidente de UNICEF. UNICEF, ¿qué es UNICEF? Bueno, pues hacen la Convención de los Derechos Humanos de los... Ya que hablamos de derechos humanos, hombre, pensemos especialmente en los niños. Y para todo el mundo, me llama Jim Grant, oye, que van a estar todos los representantes de todos los países del mundo, van a estar allí. Y llegamos a la Asamblea General de las Naciones Unidas y resulta que de momento Jim Grant me viene a ver blanco, pálido como este papel, a decirme que ahora dice, él dijo una palabra del presidente que ahora no voy a repetir, pero dice el presidente, era el Bush padre, dice que no va a firmar, que el multilateralismo no se tiene que aplicar estas cosas, que no se va a firmar. ¿Pero cómo no va a firmar? Pero si eres el anfitrión, si han venido gente de todo el mundo, allí estaban, claro, tratándose de los niños, allí estaban los emperadores, los reyes, los jefes de Estado, de todo el mundo. Pues muy bien. Que no firmo, y tratamos de convencerle. Estaba von Weizsäcker con aquel pelo blanco y aquella... Dijimos, a ver si él le... Nada, que no firmo. Y entonces lo que hicimos fue pedirle que firmara el último, que no firmara el último, para que los demás pues suscribieran. Y efectivamente suscribieron todos, y cuando el presidente iba a decir, empezamos todos a cantar We are the world, we are the children, para que nadie se enterara de que aquel imbécil decía que no. Bueno, pero el día siguiente ya se enteraron. Han pasado 33 años. Los Estados Unidos de Norteamérica, Partido Republicano, siguen siendo el único país del mundo que no ha suscrito la Convención de los Derechos Humanos de los Niños. Estas cosas se tienen que saber, se tienen que poner, no para decir yo estoy hasta el lado, no, pero deber de memoria. Tenemos que saber lo que ha pasado para después, cuando queremos encontrar soluciones, cuando queremos saber qué es lo que ha sucedido y qué es lo que ahora podríamos cambiar, saber muy bien a qué nos... Yo escucho hablar mucha gente, por ejemplo, del papel hoy de América Latina, y veo que se han olvidado de la Operación Cóndor. Y veo que se han olvidado de todo lo que pasó en la formación del evangelismo sectario. No puede ser. Deber de memoria tenemos que acordarnos para decir, ojo, que en un momento determinado la eliminación del comunismo llegó a constituirse en un servicio de asesinatos todo el día, todos los días, en todos los países. ¿Por qué? Pues porque era algo que se tenía desde McCarthy y después desde Nixon se tenía que estar. Otro momento que creo que es muy importante, y ya termino, es el otoño, el dulce otoño del año 2000. En el año 2015 hay un presidente no republicano, demócrata, pero que además, yo después de ser director general de la UNESCO durante 12 años, lo puedo decir, era muy hábil, que era Obama. Porque si uno sigue las pautas, no hay nada que hacer porque siempre te dicen que no. En las Naciones Unidas siempre, no. Pues él lo que hizo fue que en este tema hizo lo que quería como presidente de los Estados Unidos que tenía que hacer. Como no tenía los 2/3, no podía, pero él se presenta en París y firma los acuerdos, que es muy importante, sobre el cambio. Esto da una nueva dimensión, decir, hombre, ahora sí, ahora ya es un deber mundial porque Estados Unidos está al lado de esto. Pero es que además 2 meses después repite la misma historia y firma
una resolución que es la que ahora tenemos todos que seguir y procurar que sea una realidad, que es la resolución sobre la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se aprueba en las Naciones Unidas, se aprueba por unanimidad, es decir, todos están de acuerdo, y es muy, muy bonito porque es la resolución, pone to transform the world, es la resolución para transformar. Yo estaba tan feliz aquella noche, a mí ya sabe Manuela Mesa que a mí me gusta un poco el vino tinto, que a pesar de mi edad pues me sobrepasé un poco porque dije, no, es que es un momento que hay que celebrar. Bueno, pues a los 5 meses llega un señor llamado Donald Trump, y Donald Trump, el mismo día de su nombramiento, dice, I will not apply the agreements of Paris on climate change, I will not put into practice the resolution. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y qué pasó? Porque hubiera tenido que haber una reacción mundial. ¿Qué pasó? Nada. Silencio. Silencio. Silencio en Europa. ¿Cómo puede ser que Europa, esta Europa que había defendido hasta el último momento, silencio? Y durante 6 años se atrasa otra vez, se atrasa la puesta en práctica de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de los Acuerdos de París sobre cambio. Os tengo que decir, porque yo ya tengo muchos años, tengo que decir que es la mayor decepción que yo me he llevado, porque ya me he llevado tantas decepciones. Tenéis que pensar que en el año 68, con Aurelio Peccei ya estábamos hablando de los límites del crecimiento. The limits to growth. No puede ser crecer hasta... Ni caso, ni caso. Después ya dijimos, bueno, como no hay manera, ni la UNESCO, que creó The Man and the Biosphere y creó el programa oceanográfico, ni caso. Pero ya dijimos, lo que tenemos que hacer es una cumbre de la Tierra, hombre. Por eso digo que frente al contexto, ya pues ya está. Sí, ya está. Frente al contexto, vamos a hacer una cumbre de todos los países del mundo, una cumbre de la Tierra, y vamos a armar la revolera. Y desde luego os puedo decir que en Río de Janeiro, el año 1992, con Maurice Strong, allí se armó, estaba Maurice Strong, estaba Nelson Mandela, estaba... Bueno, aquello fue hicimos la agenda para el siglo XXI. El señor Bush padre, ni caso. En el año 2002, 10 años después, Kofi Annan nos convenció, a mí me convenció él, bien, de que ahora sí, ahora vamos a Johannesburgo, ahora está todo preparado. Objetivos de desarrollo del milenio. Ahora sí que esta vez ya vamos a poder, ya no se retrasa más, porque dicen los científicos que si se retrasa más ya no se podrá realizar. Año 2002, Johannesburgo, Objetivos de desarrollo del milenio. Un documento precioso, muy bien hecho, científicamente basado. Bush hijo, ya no era Bush padre, era Bush hijo, y ya estuvimos esperando a que llegara Obama. Llega Obama y después llega Trump y también nos dice que no. Y también ver el silencio de Europa, yo lo que único que quiero terminar diciendo, no puede ser. La única solución que tiene hoy el mundo es multilateralismo democrático. Y empezando por la Unión Europea, tenemos hoy nosotros los pueblos, somos los pueblos, tenemos que hacer todo lo que sea posible, movilizar a las universidades, movilizar a todos aquellos que tienen que ser libres y responsables, para decir, la Unión Europea tiene que ser libre y responsable, tiene que ser un multilateralismo democrático, no puede ser que esté inhabilitada por la unanimidad, no puede ser que las Naciones Unidas sigan inhabilitadas por los vetos, porque si seguimos así, os puedo decir, es muy probable que los cambios climáticos ya no tengan solución y lo que es peor es que se vuelva a hablar, como estos días insensatamente, del uso de la energía nuclear. Pues muchísimas gracias, don Federico, por... No. Muchísimas gracias por enmarcar el seminario. Es que no quería que hiciera mi trabajo, por eso yo le miraba un poquito así, pero bueno, no, vamos a tener hoy la oportunidad de poder hablar y bueno, de hecho,
Como habéis podido ver, no hemos pedido ponencias, aunque hemos hablado de ponentes, que son la gente que está en la mesa, eran los que cabían en esta mesa. No tenemos nada, pero bueno, la idea es que haya un espacio de interacción, de que podamos hablar y va a haber oportunidades, ¿no? O sea, muchísimas gracias por enmarcar el seminario. Yo creo que ya ha lanzado algunas ideas que nos pueden servir. Simplemente, digamos, comentar que, bueno, para ganar un poquito de tiempo, tenéis en la documentación, tenéis el perfil de las personas. Las personas que no estáis, cuando habléis, presentaros para que sepamos quiénes sois. Pero bueno, tenéis el perfil. Los perfiles el nexo de unión de este seminario es el anuario de CEIPAD, que justamente se celebran 15 años, y entonces hemos puesto fundamentalmente los artículos que habéis escrito, etcétera, aunque sabemos que todas las personas que estáis aquí tenéis una experiencia que trasciende al anuario y a los artículos, pero lo hemos enfocado de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, tenemos toda la jornada, o sea, por lo tanto tenemos tiempo. En la primera parte queremos hablar más del contexto internacional que explica el presente, y don Federico ya ha hecho algunas aportaciones en ese sentido. En la segunda parte queremos abordar más la parte regional. Tenemos aquí varios especialistas, pues, de Estados Unidos, de Medio Oriente, Magreb, etcétera. Y en la tercera parte, en la tarde, hablaremos bueno, qué futuro imaginamos, qué futuro queremos construir, qué propuestas pueden haber. Lo que vamos a hacer también para no perdernos, pues estos temas son muy amplios, pues yo le he pedido en esta primera parte a la profesora Blanca Rodríguez Chávez, que además es la secretaria del instituto, y aprovecho para presentarla, pues que, digamos, recoja como los puntos clave, los elementos. No tenemos que estar de acuerdo, o sea, podemos perfectamente discrepar, identificar los puntos de tensión, los puntos en los que, bueno, tenemos visiones diferentes, porque este es un espacio precisamente para eso, ¿no? Para ver múltiples visiones desde distintas perspectivas. La gente que estáis aquí sois gente de la universidad, gente de organizaciones sociales, que hay una gran diversidad y, digamos, justamente eso es lo que queremos hacer. Entonces, bueno, para empezar, decir que yo, bueno, voy a lanzar algunas preguntas generadoras a algunas personas para ir arrancando, y luego, pues, bueno, me vais pidiendo la palabra y vamos incorporando a los demás. O sea, que más allá de la pregunta que yo os haga, sentiros libre para intervenir cuando consideréis oportuno. En este primer bloque de cambios en el contexto internacional que explica en el presente, Federico Mayor ya ha mencionado algunas cuestiones. Yo simplemente, digamos, lanzar tres ideas para ya daros paso, ¿no? Es decir, que por una parte sí que, digamos, se constata un cambio en las fuentes, en la distribución del poder en el mundo. Ha habido un desplazamiento que ha dado a un mundo distinto, más fragmentado, es decir, y más diverso. Otra de las cuestiones que muy claramente y de la que creo que, pues, hay un acuerdo son los límites sociales y ecológicos del modelo actual, de la globalización y toda la dificultad, ¿no?, en el ámbito nacional e internacional para gestionar estos límites sociales y ecológicos que se están planteando. Una gobernanza global cada vez más compleja, más difícil de gestionar, en parte por el debilitamiento de las Naciones Unidas, porque su estructura no responde al mundo actual y a la representatividad de los países emergentes. Y esto no solamente daña la legitimidad de la institución, sino además vuelve a plantear un tema que se lleva discutiendo durante años, que es la urgencia de refundar las Naciones Unidas, ¿no? y el veto de los países del Consejo de Seguridad, los países miembros del Consejo de Seguridad, que lo bloquean. También señalar la ruptura de los consensos internacionales que fueron forjándose durante años, por ejemplo, en el tema de armas, en el tema de derechos humanos, ¿no? Especialmente en el ámbito de los derechos humanos. Echamos una mirada atrás, en estos 15 años se observa una involución que amenaza realmente, pues, con la protección y el fortalecimiento de los derechos humanos, ¿no? Y por último, señalar algo que también que algunas de las personas que estáis aquí habéis trabajado, es el debilitamiento de la democracia
amenazada por una ultraderecha emergente, que es un fenómeno que se está dando en distintos lugares del mundo y que realmente cuestiona los propios fundamentos del sistema democrático, ¿no? Entonces, quería lanzar simplemente esos ejes. En este apartado, pues bueno, hemos identificado pues, todo lo que tiene que ver con multilateralismo democrático. También queremos hablar de democracia versus dictaduras, la aproximación desde los movimientos sociales, en particular desde el feminismo, etcétera. O sea que, digamos, va a ser el eje. Vamos a estar hablando, discutiendo hasta las 12, 12 y cuarto. Queremos a tomar un café, luego volvemos y bueno, pues seguiremos más con la dimensión regional hasta la hora de la comida. Vamos a comer a las 3 y luego por la tarde tocaremos el futuro. O sea que esta es así la visión general de lo que vamos a ir haciendo. Entonces, bueno, yo quería empezar preguntándole al profesor José Antonio Sanahúja. Él ha escrito mucho sobre crisis de globalización, sobre este cambio en los equilibrios del poder, y como profesor de Relaciones Internacionales pues le quería invitar a que hiciera una primera aproximación. Luego vamos a pasar a Fran, por ahí, para que nos hables un poquitín de los cambios en temas de seguridad, y luego os voy a ir preguntando y luego abrimos. Así que adelante, José Antonio. Pues muy buenos días y muchas gracias. La verdad es que es un privilegio estar aquí y un placer pues estar compartiendo reflexión con la red, ¿no?, que ha ido generando a lo largo de estos años pues el anuario, ¿no? Yo quería dar algunas pinceladas necesariamente muy impresionistas, ¿no?, para ser breve, ¿no?, en relación a la pregunta que planteaba Manuela. Y como estamos celebrando también un aniversario del anuario, espero que ello, sin que parezca narcisismo, nos permita ser un poco autorreferencial, ¿no?, y citar algunos de los trabajos que se han ido publicando. Veis, he publicado en este momento. Fijaros, hubo uno en 2016-17, en la edición de ese año, justamente planteaba la hipótesis de una crisis de globalización, ¿no?, y terminaba, ¿no?, el capítulo con una cita de Antonio Gramsci, ¿no?, cuando se refería a este momento que hemos caracterizado como de crisis o de policrisis, ¿no?, decía: la crisis, empieza la cita, la crisis consiste precisamente en el hecho de que lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer. En ese interregno se verifican los fenómenos morbosos más variados. Bueno, pues de esta frase hay una versión popular, incorrecta, ¿no?, apócrifa, ¿no?, que dice: el viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer y en ese claroscuro surgen los monstruos, ¿no? En realidad esta frase no la escribió Gramsci, sino que es la versión que se ha popularizado de la anterior. Perdona el detalle erudito. Esta frase se escribe en la cárcel, en 1930, en un momento en el que el fascismo ya se ha establecido en Italia, ¿no?, uno de los monstruos a los que alude esta expresión, y muy poco después se establecería en Alemania con el nazismo, ¿no? Y en ese momento de mucha desesperación y zozobra, Gramsci escribe todo esto, ¿no? Claro, la metáfora de interregno me interesa particularmente, porque creo que define muy bien el momento presente. Y de hecho, interregno, de ser una metáfora en esta frase, ha pasado a ser, para algunas escuelas de pensamiento, una categoría analítica, para entender como interregno el paso, o mejor dicho, el desmoronamiento, ese momento en el que se desmorona una estructura histórica hegemónica, ¿no? Lo fue la Guerra Fría, lo ha sido la globalización. La globalización está en crisis, es una estructura histórica que se desmorona. Y con el desmoronamiento de esa estructura histórica que hemos llamado globalización, que es mucho más que interdependencias económicas, es también ideas, son instituciones, con el desmoronamiento de esa estructura que es histórica, que es la globalización, pasamos a un periodo no hegemónico. Los periodos de interregno son periodos no hegemónicos. Y fijaros, en definitiva, lo que define la hegemonía no es que haya actores hegemónicos, solo ni principalmente, sino que hay estructuras económicas, sociales y políticas muy bien trabadas, muy bien establecidas, que limitan notablemente a los actores y su agencia. Cuando la hegemonía se debilita, el espacio y el margen de actuación para los actores y su agencia se amplía notablemente. Los periodos de interregno, y esta es la hipótesis, como el que estamos viviendo, crisis de globalización como interregno, son periodos donde la agencia tiene mucho más espacio. Y es ahí donde tenemos, creo, que inscribir un fenómeno al que se ha hecho referencia hace un minuto: el ascenso de actores políticos y liberales de ultraderecha que cuestionan la política a escala nacional,
los sistemas de partidos, el orden político vigente, y también generan matrices de política exterior, ¿no?, que ponen en cuestión el orden vigente, el orden liberal internacional. Lo que hay en este momento es una emergencia de actores como Trump, Bolsonaro, Narendra Modi, Erdoganes, Putin, desde luego, y de manera extrema con la guerra, que impugnan, cuestionan, contestan el orden liberal internacional, de la misma forma que cuestionan la democracia liberal, ¿no?, y el capitalismo liberal en muchos aspectos en el orden interno. Ambas cosas están ligadas. Esa impugnación ultranacionalista de ultraderecha interna e internacional. Bien, crisis de globalización. Cuando nos preguntamos, cuando la definimos como crisis, definimos este periodo como crisis de globalización, como interregno, nos tenemos que preguntar por los factores causales. Y en ciencias sociales distinguimos de una manera muy elemental factores de estructura y factores de agencia. Aquellos que tienen que ver con los cambios estructurales y con lo que determinados actores hacen, los actores y su agencia. Claro que están relacionados entre sí, pero eso sería una discusión más complicada que dejo para otro momento. Pero permítanme muy rápidamente mencionar algunos factores de estructura y volver sobre los factores de agencia que ya he esbozado con el ascenso a la ultraderecha. Primero, límites económicos de la globalización. Un proceso de cambio tecnológico, ¿no?, de cambio productivo, que explica que la transnacionalización productiva, las cadenas globales de suministro, el papel de las multinacionales, todo eso sobre lo que se basó la globalización ya no esté vigente, que sea menos rentable. Y que explica, por ejemplo, que en este momento desglobalizar sea en muchos casos la opción de las empresas. Es decir, retornar la producción, ¿no?, a la cercanía o incluso a los países de los que salió hace algunos años. Hemos pasado de la deslocalización, el offshoring, al onshoring, reshoring, y ahora, introduciendo la geopolítica, al friendshoring y al ally-shoring, ¿no?, que son expresiones que reconocerán ustedes de haber leído. Claro, esta tendencia, digamos, este retraimiento productivo tiene que ver con cambios tecnológicos y productivos, tiene que ver con la robotización, la aparición de las plataformas digitales. Por tanto, aquello sobre lo que se basó materialmente la globalización ya no es lo que se está produciendo. Factor estructural. Segundo, límites ambientales de la globalización. El modelo de consumo y producción de la globalización no es universalizable. Y ahí está el cambio climático, para ponerlo de manifiesto. No voy a extender más sobre ello. Límites sociales de la globalización. La globalización como promesa de inclusión social a través del mercado. Sí, ha incluido a mucha gente, clases medias en ascenso, por ejemplo en China, pero ha generado mayor desigualdad y descontento social. Y límites políticos, ¿no? Hemos tenido una globalización mal gobernada porque tenemos instituciones multilaterales débiles, ¿no? Lo hemos visto con el COVID. Un riesgo global que hemos sido capaces de enfrentar colectivamente. Hay otro capítulo del anuario, por cierto, justamente con esa tesis, el COVID como riesgo global, que hemos sabido enfrentar por falta de instituciones de capacidad colectiva para ello. Y en cuanto a estos son los factores de estructura, pero los factores de agencia, ¿no?, tienen que ver justamente con la impugnación, con la aparición en el caldo de cultivo de malestar social de actores iliberales, de ultranacionalistas, que se nutren de ese descontento, ¿no?, y que impugnan tanto la democracia a escala nacional como el orden liberal internacional a escala global, ¿no? Entonces tenemos liderazgos, partidos como los que he enunciado anteriormente. Y lo que es más importante, esto es lo que explica en ese periodo interregno la aparición de una nueva geopolítica, ¿no?, que no se dio en la globalización. El juego geopolítico. Ahora pareciera que hasta países de tamaño intermedio quieren reordenar el mundo, como lo intenta hacer Erdogan o lo está intentando hacer, desde luego, Putin de una manera extrema a través de la guerra. No voy a extender sobre este conflicto. Hablaremos de la guerra de Ucrania, sin duda, en muchos casos. Pero en el capítulo de este año, justamente, ya como apunte, el título hace referencia justamente a este hecho. La guerra de Ucrania es una guerra de interregno, ¿no? Es una guerra que se produce precisamente porque las estructuras hegemónicas que en otro momento hubieran impedido ese juego geopolítico, ¿no?, ahora ya no están presentes, ¿no? Y por tanto se pueden hacer cálculos de poder equivocados, quizás, ¿no?, en los cuales se piensa que se puede sacar ventaja territorial o política. Creo que esta definición es la hipótesis que también sometería a vuestra consideración, que la guerra de Ucrania puede entenderse en esa perspectiva más estructural, de cambio estructural, como una guerra de interregno. Y termino con una cita, como empecé, con una cita de Gramsci, ¿no? Todo esto nos plantea enormes tareas en relación a lo que decía Manuela, a lo que decía Federico Mayor Zaragoza, ¿no? Cómo responder a esto, porque evidentemente seguimos teniendo riesgos transnacionales, seguimos teniendo necesidad de cooperar, de actuar colectivamente frente a los riesgos,
de actuar colectivamente frente a la guerra para promover la paz, ¿no? Y bueno, pues para ello quizás otra frase también surgida de los cuadernos de cárcel, de ese momento tan difícil en el que Antonio Gramsci vivió, cuando dijo, que en ese momento dijo, no nos hacemos ilusiones, pero no nos desilusionamos. Termino aquí, gracias. Bueno, sí, entonces, muchas gracias, José Antonio, ¿no?, por este marco, ¿no?, de dónde estamos. Y entonces yo quería plantearle a Frank, que ha trabajado las cuestiones de seguridad, especialmente en América Latina, pero también tiene todo un trabajo más general, ¿no? Especialmente en estos 15 años, ¿no? O sea, ¿qué cambios, ¿no?, ha habido en la propia idea de lo que es la seguridad a la luz de este marco que plantea José Antonio, ¿no?, y desde tu perspectiva? Pues nada, muchas gracias, Manuela. ¿Se oye? Sí. Ok. Pues lo primero, agradecer a Demos Paz y a la Fundación Cultura de Paz por la invitación. También daros la enhorabuena, bueno, por este 9º evento y también por, el aniversario que cumplen los anuarios, que precisamente comentáis que era un poco el nexo de unión de todos los que estamos aquí hoy presentes. Yo he estado revisitando las 2 contribuciones que tuve y sí que quería un poco comentar cómo he visto esa contribución pasados 3-4 años. Pues además, yo creo que es muy interesante. Esa contribución era sobre los presupuestos militares en tiempos de crisis y era un capítulo de 2017. Y justo estas semanas atrás hemos tenido el debate sobre la aprobación de los nuevos presupuestos generales del Estado. Se ha presentado el anteproyecto. Y me llamaba mucho la atención porque en ese capítulo de 2017 pues había un aumento significativo de un 30%, que era el mayor aumento en la historia de España en periodo democrático, ¿no? Y el debate había pasado un poco de puntillas, os acordaréis un poco al calor era el periodo en que Trump estaba un poco criticando a los países europeos que gastaban poco, y entonces estaba ese debate del 2% que en estos últimos meses hemos retomado. Pero me parecía interesante leerlo estos días atrás y revisitarlo, porque una cosa que ha comentado don Federico, ¿no?, sobre el complejo militar industrial, y también una cuestión que comentaba Manuela, que es que se han roto consensos internacionales. Sí que percibo que se han roto consensos internacionales en materia de tratados, pero a nivel de los consensos nacionales y de los complejos militares industriales, si rascamos un poquito nos damos cuenta que ahí hay un consenso que perdura y que ya puede haber gobiernos de coalición con presupuestos los más sociales de la historia o no, que en materia de defensa hay una continuidad que llama poderosamente la atención. Y llama poderosamente la atención, y ya no entro en un debate de si hay que subir o bajar, que convendría ya tenerlo, pero también un debate sobre cómo presupuestamos. Y simplemente lo digo también un poco al calor de otro dato muy importante, y este sí que es a nivel macro. Llevamos 7 años de subidas a escala internacional de los presupuestos de defensa, según el SIPRI. Algo que también pasa de puntillas. 7 años con las cifras de 2021. Pero en 2022, después de lo que está sucediendo y que todos sabemos con el conflicto en Ucrania, ¿no?, esa invasión de Rusia a Ucrania, es evidente que vamos a estar ante el 8º año consecutivo de aumento de los presupuestos. Entonces, solo 2 cuestiones que me llaman la atención. Por un lado, en materia, por ejemplo, en el artículo ahondaba en la partida Programas Especiales de Armamento. Me llama mucho la atención que una partida que representa un gasto enorme y a tantos años vista no haya ningún debate en sociedad civil. No lo he visto yo al menos estos días, y sí que nos tenemos que plantear por qué las cuestiones de seguridad no están presentes en esa materia. Y lo digo también porque creo que a todos nos gusta y creo que todos estamos orgullosos de que estos presupuestos hayan vendido comunicativamente como los presupuestos más sociales. Y eso sí que es una diferencia a reseñar con respecto a esos presupuestos de 2017 mucho más austeros. Pero repito, no perdamos de vista que las políticas de seguridad y de defensa también tienen que regularse, también tienen que presupuestarse, y ahí hay un consenso que perdura y en el que no entramos. Y luego, otro de los apartados que se abordaban en el artículo, y con eso igual también un poco por zanjar y entrar en el debate también sobre las formas, que son importantes,
Es interesante porque durante años, de hecho, algunos de los autores del propio anuario y que todos conoceréis, por ejemplo, Pere Ortega, lleva años diciendo que lo que se presupuesta inicialmente en operaciones de mantenimiento de la paz, sabemos, nos consta, todos los años se presupuesta, hasta hace 4 o 5 años eran 14 millones. Y sabemos que luego eso era una cifra en torno a los 1.000, 1.200 como poco. Se aumentó un poquito hace 2 años a 300 y seguimos presupuestando inicialmente esa partida en 300 millones y posteriormente sabemos que esa cifra, y sobre todo después de la Ucrania, se va a multiplicar por 5 o por 6. ¿Por qué nos hacemos esos engaños o esas trampas al solitario en esa materia? ¿Por qué no entramos en esos debates de presupuesto? Creo que conviene que lo tengamos un poquito más presente. Lo digo también un poco al calor, lo ha comentado Manuela, también trabajo los temas en América Latina de seguridad. Creo que ahora hay unos gobiernos que están empezando a prestar más atención a estas cuestiones. Es el caso de Boric, es el caso de Petro. Petro, por ejemplo, está planteando una iniciativa muy interesante, que es esa idea de paz total. Pero no basta con cambiar el concepto de seguridad por el de paz a nivel discursivo. Creo que nos tenemos que preocupar también por hurgar un poquito más y ver cómo esas políticas de seguridad se implementan y plantear alternativas en ese campo. Y también, por supuesto, en el presupuestario, que es al final donde se reflejan las prioridades presupuestarias. De momento lo dejaré ahí. Vale, muchas gracias, Fran. Pues bueno, tenemos un marco del contexto así más internacional, los presupuestos militares, cómo aumentan en algunos países, que hay toda una apuesta. Y quería pasarle un poquitín la palabra a Miren, que ya escribió sobre la ultraderecha, que es algo que ha mencionado pues Antonio también como un fenómeno global que tiene sus características en cada lugar particulares, ¿no? Pero ella en concreto hablaba de las plataformas digitales. Así que adelante, Miren, le paséis el micrófono a ella, que yo voy a utilizar este. Muchas gracias, Manuela, y muchas gracias por la invitación y por el privilegio de estar aquí. Yo quería plantear, con relación a las plataformas y a la ultraderecha, 3 cuestiones, 3 factores que creo que están que hablan directamente a las cuestiones que se están poniendo encima de la mesa. Con respecto a la crisis de la globalización, creo que uno de los factores que hace que esto sea así tiene que ver con la capacidad algorítmica, y ahora me explico, europea. Hay algunos estudios que hablan de cómo Europa está liderando en investigación, en publicaciones sobre análisis de datos, de Big Data, de investigación algorítmica, y sin embargo no lidera en la comercialización de estas investigaciones, ni siquiera lidera en la independencia algorítmica. ¿Quiénes están liderando en esto frente a la fragmentación que se está... ¿Perdón? Frente a la perdón. Digo que voy a plantear 3 factores que creo que hablan directamente a las cuestiones que se han puesto encima de la mesa. Y respecto a la crisis de la globalización, quería hablar de capacidad algorítmica en Europa. Que hay diversas investigaciones que hablan de nuestra capacidad en publicaciones, en investigación, con respecto al análisis de datos en Big Data, en desarrollo algorítmico, etcétera, pero Europa no lidera en la puesta en práctica, en la aplicación de esta investigación, ni tampoco en la independencia algorítmica, que tiene que ver con granjas de servidores, con la capacidad de desarrollo en la nube, etcétera. ¿Quiénes están liderando frente a lo que se ha hablado de fragmentación y de offshoring y todos los otros neologismos que has planteado? Lo que vemos aquí más bien es una polarización, porque, por ejemplo, en granjas de servidores, en ese tipo de desarrollos, lideran China, Estados Unidos, y por detrás van la India y algunos otros países, ¿no? En aplicación algorítmica lideran China y Estados Unidos. Se está dando una polarización en esto, ahí. Y entonces, con respecto a todas estas 3 factores, quería plantear preguntas también. ¿Cómo aumentar la soberanía algorítmica sin caer
en una secesión, en una territorialización de Internet, como una opción que está optando China con su muralla en Internet. O sea, ¿cómo podemos capitalizar esta investigación que se desarrolla en Europa? Y también capitalizar la innovación que se está dando en regulación. Europa está liderando en regulación y además estoy publicando, por ejemplo, un análisis de casos en tribunales. También, esa innovación se está citando en otros tribunales en el mundo. Está sentando las bases legales para defender los derechos de la ciudadanía. El segundo factor es la plataformización de los contenidos y de la comunicación. Y tiene que ver y habla con lo que se ha planteado sobre la educación y también con la regulación, ¿no? ¿Cómo podemos ser más libres y más responsables? En un momento en el que se ha plataformizado la comunicación y los contenidos. En un momento en que esa plataformización ha favorecido el desarrollo de la ultraderecha, gente que igual estaría muerta de asco, perdóname la expresión, en una esquina en su casa, en su sofá, comiendo pizzas con sus teorías de la conspiración. Ahora estas personas se juntan, sus posiciones se extreman, se polarizan, se reúnen y asaltan el Capitolio en Estados Unidos, en Washington, ¿no? Vemos hay varios informes de Homeland Security en Europa también, que hablan de un crecimiento del terrorismo de derechas, de un crecimiento de la extrema derecha violenta y también relacionada con la misoginia, pues fenómenos como los incels, que son extremadamente preocupantes, ¿no? Y esto se ha favorecido, un instrumento para este crecimiento ha sido las plataformas. ¿Cómo aumentar? Entonces la pregunta es cómo aumentar la educación, no la capacitación. O sea, no estamos hablando de darle clics a un botón, estamos hablando o de subir fotografías en Instagram. Estamos hablando de educación, de alfabetización en datos y en lo digital para detener el discurso del odio desde la regulación, desde la educación. Y finalmente, otro factor que quería poner encima de la mesa es la generación de burbujas ideológicas, también de manos de las plataformas, que nos dicen qué nos gusta, que nos encierran en estas burbujas informativas y nos aíslan a las personas. Y esto también habla y tiene que ver con esa decadencia de la colaboración y de la comunidad y de lo colectivo y ese fomento del individuo, ¿no? De ese individualismo que nos está llevando, yo creo que al desastre y que va en contra de esa acción colectiva que nos puede contribuir a eso, a hacernos libres y responsables en la era de las plataformas. Y eso es lo que quería plantear. Gracias. Pues, muchísimas gracias, Miren, ¿no? Por esa explicación de cómo está funcionando. O sea, muy interesante esto que dices de que Europa no lidera, ¿no?, la soberanía en los algoritmos y que es China y Estados Unidos, ¿no? Porque es verdad que este ha sido uno de los factores, es decir, este crecimiento tan rápido de la ultraderecha es algo que realmente amenaza, pues, a la democracia, al sistema, a las estructuras, ¿no? Y quería en ese sentido lanzar una pregunta a Eva desde la perspectiva de los movimientos sociales, ¿no? Es decir, que también Internet se ha percibido como una oportunidad para, bueno, pues para los movimientos sociales, para definir una agenda global, común, intervenir, transformar, ¿no? Entonces, bueno, es decir, digamos, ¿qué cambios ha habido en relación a los movimientos sociales? ¿Cuáles son los actores con capacidad, ¿no?, para movilizar, para hacer propuestas? ¿Cuál es tu perspectiva, además como historiadora, que vas a ser historiadora? Así que adelante, Eva. Intentar hablar alto, porque la gente no nos escucha bien. Sí. Si no, los que escuchan menos, que se intenten acercar un poco más, si no, así. Ahí hay unas señas. Adelante, Eva. Bueno, muchísimas gracias por dejarme aprender aquí también de la puesta en común. Estoy muy feliz de estar aquí, entre otras cosas porque el drama, cuando se comparte, se convierte en alegría. Esa es la fuerza de los colectivos y de los movimientos sociales.
Desde mi punto de vista, muy humildemente, porque bueno, pues este es un ámbito en el que he sido más bien activista que, o no sé si se puede distinguir, ¿no?, entre el activismo y la investigación. Hay dos momentos cruciales en los que dos grandes crisis que son parte de la misma crisis, como todos y todas sabéis, que son la del 2008 con las secuelas de los movimientos sociales globales a nivel planetario de 2011 aproximadamente, y la segunda a nivel planetario, también conocida por todas y por todos, que es la del COVID-19. Y este surgimiento de movimientos sociales a nivel, desde el nivel absolutamente local y básico hasta las interconexiones planetarias que se han ido produciendo, pues tienen varias cosas en común. Por supuesto, tienen en común la causa. La causa, desde mi punto de vista, es estructural y por eso pues, de esto se van a derivar, por eso estamos aquí, nuevas crisis que van a ir encadenadas, y de ahí la pena, la desesperación y la alegría de poder compartir juntas, ¿no? La segunda es la reacción de una parte enorme de la población a nivel planetario en apoyo, en surgimiento de empatía y apoyo de todas las personas, en términos generales, con una limitación precisamente de ese tipo de discursos de odio que también existían, pero eran distintos, estaban bastante más marginados frente a experiencias como pues, las que se han hecho desde este instituto, como Sumar y Proponer, etcétera, ¿no? Muchísimo, ¿no? Pero la segunda cuestión en común ha sido la rapidísima invisibilización, superado ese momento original, el borrado de archivos, el borrado de memoria, el borrado de experiencia, el borrado de las pérdidas, el intentar borrar la huida hacia adelante, ¿no? El borrado de esos saberes, intentar volver hacia atrás, hacia justamente de lo que se está aprovechando la extrema derecha radical y fascista, nazi, etcétera, etcétera, machista, desde luego, es precisamente de ese intento de borrado de memoria. De ahí el importantísimo papel de la memoria. Bueno, desde la desarticulación progresiva de los movimientos sociales durante el 15M, que dieron lugar a dinámicas muy positivas a nivel institucional, y esto es un aprendizaje, es importante tomar las instituciones, pero sin desarticular los movimientos sociales de base, sin olvidarse del demos, sin olvidarse del pueblo. Le demos paz, al final son los pueblos, ¿no? O sea, sin olvidarse de las personas. Esta lucha, digamos que se desarticula parcialmente, pero ya existía previamente, y surgen nuevos movimientos, y son nuevos movimientos y nuevas organizaciones de la sociedad civil que van rearticulándose y entrando en diálogo, sobre todo a partir de desacuerdos muy profundos, porque había un fuerte desacuerdo. Pero, sin embargo, pues, lo que ha ido sucediendo pues, ha hecho que haya habido que tomar acuerdos y además adoptar nuevas posiciones, ¿no? La deriva reaparece y vuelve a hacerse visible durante el COVID-19 y, bueno, pues ya sabemos que las personas finalmente más vulneradas fueron dejadas a su suerte, que hay un intento de recuperación de la memoria de esa experiencia, aunque sea tan reciente, pero se nos olvida porque la queremos olvidar y vamos hacia adelante. El movimiento general ha sido coartado políticamente, ha querido ser anulado políticamente, pero ambos movimientos han ido aprendiendo y generando conexiones unos con otros y aprendiendo a dialogar. Así que hay cuestiones sobre las que era muy difícil, desde mi punto de vista, dialogar o debatir en los movimientos durante el 2011, en ese momento que, bueno, pues por dos últimas cuestiones
dos últimos trabajos que he leído, uno no tan último, pero bueno, de este año, ¿no? Uno de la semana pasada, de Narina Noales, coordinadora del feminismo del 8M en Chile, ¿no? Y otro que es un trabajo que me parece también fundamental, que es del Grupo Cooperativo Tangente, publicado en febrero de 2022, sobre solidaridades de proximidad y ayuda mutua. Seguramente también lo conocéis porque hay gente del instituto, personas que están involucradas y bueno, son muy potentes. Y curiosamente, uno y otro llegan a conclusiones muy similares acerca de qué problemas existen en este momento, acerca del diagnóstico, y en conversaciones y en lo que se va articulando aquí, a nivel, digamos, desde el nivel bottom-up hasta el up-bottom, por así decirlo, se coincide bastante en el diagnóstico y también se coincide bastante en las necesidades. ¿En qué hay una convergencia y un diálogo mucho más potente en torno a los movimientos sociales? Aunque falte unidad, aunque hagan falta medios de comunicación de masas, porque hacen falta, aunque haga falta unos espacios para poder y tomar las instituciones desde arriba y también desde abajo, no renunciar a las infraestructuras existentes. Pues, por ejemplo, en materia de economía hay mucho más consenso en lo que se refiere a nivel estatal aquí en relación con una renta básica universal. Que en 2011 se planteaba como muy conservador, o sea, como muy revolucionaria, poco conservadora y que no se veía muy claro. Ahora mismo cada vez más se va viendo más claro la necesidad en esa dirección. Pero más importante que eso, en los últimos años, y desde luego durante pero en los últimos 2 años, se han ido organizando, aparte de apoyarse unas luchas frente a otras, a pesar de los disensos, hay un consenso en torno a determinadas cuestiones en relación con, primero, el feminismo interseccional. Y esto es fundamental, o sea, a pesar de, incluso dentro del propio movimiento feminista, ¿no? O de los distintos feminismos, pero fuera de los feminismos se ha hecho inclusiva esa parte. Y eso es súper importante, es fundamental, porque el feminismo, los feminismos interseccionales tienen una dimensión enormemente práctica, como lo tenemos las mujeres, sencillamente porque estamos acostumbradas a los cuidados, a hacer labores de cuidado de forma sin siquiera darnos cuenta. Y entonces la cuestión de poner en el centro lo que es esencial acaba forjando, y vuelvo a la reflexión de esta feminista chilena que he mencionado hace un momento, de si pones en el centro la cuestión de qué le importa a las personas y no las cuestiones ideológicas, resulta que a lo mejor puedes llegar más allá de lo que son de sacar a ese señor de comer pizza dentro de su casa y meterse en una fábrica de trolls, encontrar diversas soluciones. Y el segundo es en torno a la cuestión de la crisis, la catástrofe climática en torno a los movimientos ecologistas. Entonces, yo no digo que eso esté resuelto, pero hay una aproximación mucho más grande. Lo que no hay es unidad. Y hace falta, ¿no? Pero a mí me parece que hay una cierta esperanza en esa dirección. Y bueno, pues... Muchas gracias, Eva, por ese repaso que nos has hecho de los movimientos sociales, ¿no? Y bueno, por este feminismo interseccional. O sea, a mí me viene la imagen de cuando se estaba votando el aborto, la ley del aborto en Argentina, cómo se vivía aquí, como si realmente nos fuera la vida en ello, ¿no? Porque había una cercanía, una identificación súper interesante, ¿no? Y al hilo de todo esto, y algo que sí que también separa los movimientos sociales y que tiene que ver también mucho con lo que plantea Miren de cómo se han ido gestando la ultraderecha, quería invitar a Andrea. Andrea escribió este año un artículo sobre las políticas de identidad y sobre las guerras culturales, ¿no? O sea, y yo creo que sí que me gustaría escucharla a ella, o sea, porque, digamos, el análisis que hace es realmente muy interesante, ¿no? Es algo, digamos, que desde el punto de vista de los movimientos sociales, bueno, pues está más que buscando, encontrándose puntos de convergencia. A veces hay
separación. Entonces me gustaría, Andrea, que nos contaras un poco cuál es tu tesis. Adelante. Bueno, primero, mil gracias por la invitación a compartir este espacio. Estoy un poco abrumada, ya te dije que no sabía yo aquí que podía, en fin, compartir, pero bueno. Has hablado ahora del tema de la unidad, ¿no? De que falta unidad en los movimientos sociales, y yo es algo que comparto especialmente con los movimientos feministas y antirracistas, que quizás son los que más conozco y vivo de cerca. Y creo que al final la problemática que hay detrás, que es la misma que hay detrás de la ultraderecha y de los estados nacionales nativistas y de toda esta retórica de ese miedo al otro y de pensar que hay una identidad como hecho objetivo, porque al final es un problema de cómo concebimos la identidad y de pensar que la identidad es algo que está ahí, que es algo dado. Esa idea luego tiene alianzas muy locas, porque por un lado está toda la extrema derecha con ese discurso nativista, ¿no?, que dice Piketty y otros y que ya conocemos, pero luego también en los movimientos sociales toda esta idea de la identidad, ¿no?, de la cultura, de la diferencia, ha tomado un gran peso, que es, bueno, yo creo que es un desplazamiento que ha habido, que ya lo conocemos todo, desde las políticas de redistribución a las políticas del reconocimiento, ¿no? Ha habido como un traslado en estos dos ejes. Obviamente tenemos toda una serie de movimientos, el feminista, el antirracista, pero también el LGTBI, las minorías indígenas, en fin, son cantidad de actores que denuncian, y con toda la razón, la falta de reconocimiento que alude al final a siglos de discriminación, de humillación, de exclusión, de invisibilización, o sea, una injusticia, si se quiere, de tipo cultural o simbólica, ¿no?, en relación a la injusticia que tenía más que ver con la redistribución, ¿no? Políticas de redistribución y políticas de reconocimiento van unidas de la mano. Quiero decir que analíticamente las separamos, pero sabemos que van de la mano y además tienen que ir, y son cuestión de justicia universal las dos. Digo esto porque también hay veces que desde la izquierda y desde la derecha, por supuesto, se tilda las políticas de reconocimiento como caprichos, ¿no?, de las feministas o de estos o de los otros. No, señores, de caprichos nada, son cuestiones de justicia universal, y si miramos la historia no es casualidad que aquellos que han sido tildados como diferentes o como diferentes, digamos, a la norma, son precisamente quienes han estado en situaciones socioeconómicas de desigualdad mayor, ¿no? Ahora bien, dicho esto, es verdad que en los últimos tiempos vivimos algo que yo en el artículo llamo derivas de las políticas de la identidad, que me preocupan seriamente, que vienen siendo denunciadas desde diferentes ámbitos, desde geográficos también, desde Estados Unidos, también dentro de nuestro país, en el sentido de que se están volviendo o están tendiendo un cierre tan autorreferencial, autovictimista, que están llevando a la parálisis y a la fragmentación de los propios movimientos sociales, ¿no? Y claro, ahí es volver al concepto de identidad y qué entendemos por identidad. Pero claro, es cuando la identidad se vuelve una jaula, cuando la identidad se vuelve una esencia, algo que tiene que ver con una supuesta autenticidad o incluso a veces con algo que llaman cultura ancestral, que dudo mucho que nunca haya existido. Claro, cuando ocurre eso y hay ese cierre tan fuerte de la jaula identitaria, el problema que yo veo, aparte del narcisismo, etcétera, etcétera, y el individualismo que antes se mencionaba, ¿no?, es que dinamitamos los puentes de diálogo. Esa es mi obsesión y mi preocupación. Quiero decir, si yo desde mi posición de mujer blanca, europea, bla, 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 y usted desde su posición de, no sé, mujer indígena, boliviana, si no podemos establecer, si no podemos encontrar ningún nexo, ningún lugar de diálogo, ningún lugar de puente, porque usted está encerrada en su jaula identitaria y yo en la mía, ¿qué hacemos? ¿Dónde está lo común? ¿Dónde está lo común de la experiencia humana que creo que hay que rescatar en este momento más que nunca? ¿Por qué? Porque es que el neoliberalismo está encantado con esa fragmentación. Y le viene muy bien los mercados y las ferias de identidades multicolor. Entonces creo que ahí la izquierda y los movimientos sociales de izquierda tenemos que hacer una reflexión y quizás echar un poquito el freno de mano y decir, cuidado con discursos y con
con marcos interpretativos y narrativas que estamos comprando alegremente. Curiosamente, todas vienen de Estados Unidos. Esto digo que me hace gracia, porque los movimientos sociales siempre es, ¿no?, los gringos el monstruo. Pero luego, para comprarles narrativas, oye, no hay ningún tipo de crítica, ¿no? Eso también me deja un poco alucinada. Entonces, bueno, pues quizás echar un poco el freno y decir, cuidado, ¿no? Y yo creo firmemente en lo común de la experiencia humana, en la unidad psíquica de la unidad, ¿no?, que dirían que decimos los antropólogos. Y lo que me da miedo es esta especie de dinamitar puentes y posibilidades de diálogo, que lo veo ya, y supongo que lo estáis viendo, en el movimiento feminista, que en este momento está súper fragmentado, y en el movimiento antirracista, ¿no? Encima, con las redes sociales como altavoz. Entonces, claro, las redes sociales es que son cuchillazo y lugar de vómito y de muy poca posibilidad de reflexión, de diálogo, de poner encima de la mesa con calma y sobre todo de poder compartir incertidumbres, que creo que es lo que más tenemos acerca de todo esto, ¿no? Entonces esa es un poco mi preocupación. Pues muchas gracias. Pues precisamente una de las iniciativas... Quédatelo, Carlos, que te voy a pasar la palabra. Sí, que precisamente una de las cuestiones que se hacen, ¿no?, para ver cómo evitar que se dinamiten esos puentes, ¿no?, que tú planteas, Andrea, y cómo salir de esas jaulas identitarias, ¿no?, que impiden precisamente la conexión, es la cultura de la mediación. O sea, que Carlos escribió sobre la cultura de la mediación y es un tema también como antropólogo que ha trabajado mucho. Así que te quería pedir que dieras unas palabras enlazando con lo que han dicho Andrea. Me sumo a la celebración del aniversario. Enhorabuena por el anuario y muy enhorabuena muy especialmente a Manuela, que tanto estoy imaginando todos esos 10 años, tantos momentos, llamando a tanta gente. Así que gracias por haberlo hecho. Bueno, no había preparado absolutamente nada, pero sí escribí porque me pidió Manuela sobre cómo la mediación puede ser una herramienta, es una vía de fortalecimiento de la democracia. En ese ensayo, en la democracia no la entendí solo como sistema de gobernabilidad, sino también como el mejor y prácticamente único mecanismo político de resolución de los conflictos, de la conflictividad humana absolutamente estructural. Es decir, venimos del conflicto, estamos en el conflicto, iremos al conflicto. La democracia como cultura de... Sí, la democracia también como cultura de paz, puesto que la paz no es solo la ausencia de violencia, que ya es, sino que es también la regulación pacífica, democrática, participativa de la conflictividad. Es decir, un país es democrático, o una ONG, o una entidad, o un instituto, cuando sus problemas, sus líos, sus litigios los resuelve con la palabra, con el pacto, con la negociación. Pero fui más allá y entendí la democracia, que es lo que estoy trabajando, muy en la línea de los pragmatistas, de John Dewey sobre todo, la democracia como estilo de vida. Parto de qué puede aportar la mediación a la democracia como una ética, como un estilo, como un ideal moral. Esto lo relaciono con los trabajos que me interesa mucho hacer y que se acaba de mencionar, de hacer énfasis no solo en los colectivos, los movimientos, las culturas, las naciones, sino en las personas. Me parece que los progresistas tienen que ganar la reflexión de la persona. Entonces, en esa concepción de la democracia como lo mejor que tenemos, lo que hay que defender, ese sistema de gobernabilidad, de resolución de conflictos, de cultura de paz y de ideal moral, de ser ciudadanos y ciudadanas como lo que une, porque las culturas no van a unir a las personas, ni las ideologías, ni nada de eso. Lo que nos va a unir es la dignidad personal, los derechos humanos y la ciudadanía democrática. Es que no hay otro terreno común. Lo común no va a ser una cultura planetaria. Hay los antropólogos decimos, casi en torno a 10.000 expresiones culturales ahora en la humanidad. Los gitanos son una. Y son una diáspora de 14 millones de personas. Trabajo ahora mucho con ellos. Entonces, Manuela, sí, ¿qué os presento? Pues, ¿qué aporta la mediación? En la izquierda, en los progresistas, no ha estado bien vista. Yo lo sé porque trabajé 10 años con Marco Marchionni y me costó muchísimo convencerle de la mediación. ¿Por qué? Porque suena a conciliación,
vamos a ver si nos entendemos. Y se viene del siglo XIX para acá, se viene de la lucha de clases, se viene de la confrontación, que también, y que la hay, la movilización, la reivindicación, etcétera. Se viene de ahí. Entonces, en el mundo en general progresista no estaba bien vista del todo. Bueno, pues esto ha cambiado en los últimos años, tiene un despliegue espectacular. Tenemos mediación familiar, educativa, intrajudicial, penal. Hay una auténtica revolución de las metodologías deliberativas de participación. Se facilitan foros ciudadanos, open space, conversación pública, y todo eso se hace desde la mediación. Hay en la mesa personas, Federico Mayer Zaragoza y posiblemente otros, que habéis participado mediando en conflictos internacionales. Entonces, Manuela, lo que planteo en el anuario es, ¿qué aporta? Pues aporta muchas cuestiones. Cuando se hace un proceso mediador, cuando hay espacio para la mediación internacionalmente o en la comunidad, como he trabajado yo en los barrios, ¿qué ocurre? Ocurre fundamentalmente que es el poder, Federico ha hecho mucho hincapié en esto, es el poder de la palabra. La mediación es la palabra. Hablemos, parlem. Vale, la palabra. Segundo, la figura tercera, enumero, la figura tercera, la mediadora, el mediador. Yo he mediado, por ejemplo, en Guatemala durante mucho tiempo con los acuerdos de paz, estuve allí 14 veces con un proceso de Naciones Unidas. Pues hay algo fundamental que tenéis, los que no sois mediadores, y es el no poder. El no poder. En este mundo hace falta que haya gente que ocupe una posición de no poder. Hoy viene un titular peligroso en la prensa que pone Erdogan, mediador con Putin con intereses propios. La propia expresión ya es antimediadora. Es decir, yo cuando medio, no cuando hago antropología, cuando medio no tengo ningún interés. Solo ayudar a las partes a que hablen. Facilitarles técnicamente que puedan resolver algo. Es decir, me he trabajado por dentro, me conozco mi ideología, estoy a favor de los débiles, pero puedo perfectamente entender a un poderoso y darle espacio mediador, por supuesto, porque soy mediador. Entonces, ese no poder, ese vacío, ese estar entregado a la diferencia, al pluralismo, es un valor clave. Y luego el principio fundamental de los 7 principios mediadores es fundamental. Se llama coprotagonismo de las partes. Es decir, la mediación es un espacio, entre otros, de participación. Es que la gente, si tiene espacio, la gente puede, pero tiene que tener espacio. Entonces yo creo que tengo que acabar, es escarbar más, enamorarnos más de esta vía, saber lo que se está produciendo. De verdad, mira, hay ahora mediación intercultural, mediación comunitaria, mediación de barrio. En la Cañada Real hemos logrado el primer equipo de mediación de barrio. Ellas mismas, las mismas gitanas, rumanas, forman el equipo de mediación del barrio de la Cañada y hacen un papelón. Están formadas universitariamente, son vecinas, le llamamos mediación ciudadana. Es decir, así que de esto escribí, te lo agradezco mucho la oportunidad y en eso estamos. Gracias, Carlos. Bueno, pues tenemos un ratito para reacciones, intervenciones, lo que queráis, ¿no? Yo creo que ha habido ya una muy buena pincelada, hemos pasado de lo global a la seguridad, a la ultraderecha, a las políticas culturales, así que ¿queréis reaccionar? ¿Queréis comentar algo? ¿Alguna persona que quiera comentar que no haya hablado todavía? O que hayan hablado y que quieran comentar. Venga, adelante, Lorena. ¿Sí se me oye? Muchísimas gracias, Manuela, por invitarme y gracias a los organizadores. Yo soy profesora visitante, soy profesora investigadora de Relaciones Internacionales en México, en el CIDE, y estoy ahora en la Fundación Carolina haciendo una estancia sabática. Quisiera reaccionar y quizá complementar algunas de las ideas que he escuchado aquí, que la verdad súper interesante. Los felicito por esta reflexión tan rica y desde tantos puntos de vista, ¿no? Un primer punto que quería yo mencionar es que no solo la ultraderecha es iliberal. A veces, como estamos todos aquí en nuestra caja de resonancia de centro izquierda, vemos al gran enemigo de la ultraderecha, pero viniendo de América Latina, yo les quiero recordar que los regímenes autoritarios más autoritarios de la región son de izquierda. Es Cuba, es Nicaragua, es Venezuela.
Entonces, y que realmente el liberalismo se sitúa más en el centro, ¿no? El liberalismo que es no el neoliberalismo que no nos gusta, sino el liberalismo que parte de la idea de los derechos humanos, de la integridad de las personas y de los individuos, es una idea liberal que está atacada por ambos lados, que me da la impresión que también hay que pensar en los años 30, cuando surgieron de izquierda y de derecha los extremos, acorralaron a las democracias liberales y llegamos al fascismo, pero también al comunismo soviético, que fue lo que nos llevó ahí, fue la incapacidad de las democracias liberales de dar soluciones fáciles a problemas complejos, porque había mucha discusión. Recordemos cómo llegó Mussolini al poder, ¿no? O sea, los partidos de centro en lo que discutían y se ponían de acuerdo o no se ponían de acuerdo o toleraban las diferencias, no solucionaban los problemas acuciosos. Yo creo que ese es el reto que tenemos nuevamente enfrente, cómo desde el pluralismo ofrecer soluciones cuando hay otras opciones que están ofreciendo soluciones fáciles, que sabemos que no son. Simplemente están apelando al hígado de la gente y no a su cerebro, y eso es un problema. Otro punto es que más que crisis de globalización, y aquí quería retomar el punto que hizo José Antonio, yo creo que hay una crisis del capitalismo neoliberal, porque en la globalización entiendo que hay como diversas otras cosas que no son solo movimientos económicos. O sea, está el problema de la migración, en fin, otros temas, ¿no? Como el cambio climático, que es un tema global, que todos entendemos, en fin, ¿no? Pero sí quiero hablar, creo que un punto central pues es la redistribución de la riqueza, que en los últimos 15 años se ha acelerado realmente la desigualdad de una manera escandalosa. Se ha permitido una concentración del ingreso, ya no en el 1%, sino en el 0.1%, empezando por Estados Unidos, pero también en Europa. Se han desmantelado los estados de bienestar, y hablando de movimientos sociales, se ha desmantelado a los sindicatos. ¿Cómo está Francia hoy? Paralizada por una huelga de Total Energies, ¿no? O sea, ahí no se desmanteló, pero en el Reino Unido, en Estados Unidos, en América Latina y en muchas partes de Europa perdieron fuerza los sindicatos, ¿no? Y entonces lo que hemos visto son políticas fiscales cada vez más regresivas. Y para resolver muchos de los problemas que tenemos de medio ambiente, de inclusión social, necesitamos presupuesto. Y ese presupuesto no puede venir de subir el IVA. Tiene que venir de cobrarles a los ricos, tax the rich. No quiero sonar así como Alexandra Ocasio-Cortez, pero creo que sí hay un punto ahí que es bien importante, ¿no? Pero eso no se puede hacer, a su vez, si no hay un acuerdo internacional para evitar la evasión de impuestos y para evitar que los capitales salgan volando al país de enfrente, que tiene una tasa más baja. Por eso el acuerdo que propuso Biden y que se trabaja desde hace años en la OCDE sobre un piso mínimo impositivo, y en Europa hay un trabajo muy importante que hacer con los paraísos fiscales. O sea, hay estados miembros de la Unión Europea, como Luxemburgo, que son paraísos fiscales, ¿no? ¿Y a qué se ha dedicado los Países Bajos e Irlanda? ¿No? A bajar sus tasas y a atraer el capital. Entonces esto pone a un estado, por ejemplo, como España, en una situación súper difícil. Llega un gobierno de izquierda y si suben los impuestos a los ricos agarran, y como no hay regulación internacional del movimiento del capital, ¿no? Entonces tenemos este vacío que deja a los estados que tanto necesitamos vulnerables, ¿no?, ante estos movimientos. Entonces, bueno, yo quería mencionar sobre todo esos dos puntos. También decir que es interesante que las redes sociales sí han permitido que esta extrema derecha se movilice, pero también han ayudado a los movimientos sociales a coordinarse. Yo en la pandemia en México formé un sindicato y luego formé una federación de sindicatos
que agrupaba sindicatos de todo el país, que jamás lo hubiéramos podido hacer si no existiera Zoom y si no hubiéramos estado todos encerrados comunicándonos por Zoom con los demás. Entonces también es una oportunidad que se puede aprovechar, pero es cierto que no nos favorece el algoritmo. Y también es cierto que los movimientos sociales no tienen presupuesto porque no generan ingresos. Y esa es una desigualdad que los debilita de entrada, ¿no? Y que hace que quienes hemos participado en movimientos sociales, pues lo hacemos poniendo nuestro tiempo y además teniendo que llevar un trabajo y una agenda de cuidados que dificulta mucho la participación social, ¿no? Entonces ahí hay un tema que yo creo que es fundamental. Y bueno, y luego al final cuando escuchaba a Carlos hablar de la mediación y de escuchar al otro, el asunto es qué hacemos cuando nos encontramos con gente que no quiere dialogar o que utiliza el diálogo para imponerse, ¿no? O para engañar, y que luego no respeta los acuerdos. Esa es una pregunta más empírica que tenía para él. Muchas gracias por el espacio. Gracias, Lorena, por esos dos puntos que nos traes. Vamos a dar una última intervención a Sergio, que me ha pedido la palabra, y luego vamos a hacer una pausa para el café. Seguimos luego después, ¿de acuerdo? Así que adelante, Sergio. Primero, gracias por la invitación. La verdad es que es un placer estar con tantas caras conocidas a quienes aprecio y admiro. Yo quería decir tres cosas muy cortas. La primera tiene que ver con los retos. Como estamos haciendo un sobrevuelo global, quizá hay algunas cosas que me parece que se pueden subrayar un poquito más, ¿no? Por un lado, hemos hablado del desafío tecnológico, los algoritmos, etcétera, pero hay una serie de desafíos que vamos a tener en los próximos años que tiene que ver con la aplicación de las posibilidades de la robotización sobre el trabajo, los derechos laborales y los desafíos que eso puede traer. Y también la misma cuestión de los algoritmos también reduce un poco el espacio de libertad y de decisión, sobre todo cuando se aplica a las industrias armamentísticas y al transporte, que quizás son los dos temas como más sensibles, ¿no? Luego está otra cuestión que viene de lejos, porque yo creo que cuando hacemos los análisis geopolíticos así globales, uno siempre utiliza grandes claves, pero una de las cosas que la sociología muestra es que muchas de las cosas que pasan se han ido fraguando durante décadas. Y también es importante no dejarse deslumbrar por esos grandes conceptos para verlos. Entonces, además, algunas de las cosas que estamos enfrentando son el producto de nuestro progreso, por lo que se tornan más desafiantes. Voy a poner tres ejemplos. Uno es el agotamiento de los sistemas de protección social, que son la consecuencia también del éxito de las políticas de control de la natalidad y del aumento de la esperanza de vida. Es un grandísimo desafío que se va a tener que enfrentar derecha e izquierda por igual, no tiene que ver, y que va a ser muy difícil, porque cómo inviertes eso, cómo lo abordas. Es verdad que las cuestiones de la renta básica universal pueden ser algo que amortigüe, pero no deja de ser un problema estructural muy importante que está allá. Otro problema tiene que ver con la manera en que abordamos los problemas desde la Ilustración, que tiene que ver con la especialización, que ha sido fundamental, pero de repente todo lo que estamos hablando aquí es sistémico, holístico, interconectado, y no tenemos herramientas cognitivas para abordarlo con eficacia, y por eso se hace tan difícil, ¿no? Todo lo que tiene que ver abordar estos problemas globales, ¿no? Y por otro lado, el clima, ¿no? El clima no deja de ser también los desafíos medioambientales, la consecuencia de un modelo de desarrollo basado en la industrialización que, aunque todos estamos de acuerdo en que está agotando su capacidad de articular la vida económica, generar desigualdad, explotación medioambiental, nuevos conflictos, etcétera, pero no hay tantos modelos alternativos funcionando que sean autosostenibles a nivel local, que generen soberanía alimentaria, soberanía energética y que se puedan replicar en diferentes partes del mundo y articular de manera global. Es un desafío porque la capacidad de acción colectiva a nivel de base tampoco es tan fuerte por la individualización de la vida. Entonces, otra de esas cosas tan complicadas, ¿no? Lo segundo que quería mencionar, igual también con lo de la democracia, es que otra fuerza que puede ser que menoscabe pues la expansión de la democracia tiene que ver con, pues ya se ha dicho, ¿no? Pero el ascenso de China no solamente tiene que ver con su modelo económico, sino que hay una cuestión también que se conoce, que es que cuando un país crece económicamente sin querer, el resto de actores piensan que su sistema político, sus valores y su cultura también son superiores y tiende a haber como históricamente una tendencia a reproducirlo, ¿no? Y a volverse atractivo, porque también accede a los medios de comunicación, a
al marketing y demás. Esa es otra fuerza que está por allá también operando. Y lo último, y con eso termino, es que la cuestión de los movimientos sociales, que es por un lado tan prometedora, yo diría que las redes favorecen que haya comunicación para tener episodios puntuales de indignación, de revuelta, de protesta, pero la capacidad de articular un proyecto político va mucho más allá de la comunicación por redes, y yo creo que ese es uno de los desafíos que se han experimentado. Yo no sé, hay autores como Sidney Tarrow, Donatella Laporta, Tilly, que analizan, oye, ¿qué pasa con los movimientos sociales para que tengan éxito después con su proyecto político? Pues si exploran cosas que no son tan espectaculares, pero se tienen que aliar con los partidos, con los poderes económicos, tienen que, en cierta manera, reducir un poco las aspiraciones que tienen para ser realistas. Entonces, bueno, ahí hay otra área de exploración que es bien bonita y al mismo tiempo pues incierta. Gracias. Gracias, Sergio. Bueno, pues yo creo que tenemos un muy buen panorama. Algunos de los puntos que has planteado, yo creo que a la tarde vamos a también a profundizar sobre ello.